tardes, hermanos. Voy a comenzar a leer una introducción que es de la Biblia mismo, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Vamos. Bendito Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, por la bendición de tener tu palabra. Pedimos, Señor, que inclines nuestro corazón a ella. Ayúdame, Señor, y ayúdame a mí en mis debilidades, Señor. Y te pido, Señor, que abras nuestro corazón a ella, Señor, y que nos instruyas, Señor, y nos enseñes, como acabamos de leer, Señor, cómo afrontar algo tan horrible, Señor, para nosotros como es la tentación. Gracias, Señor, por tu Hijo, que Él se sostuvo, Señor, y te fue obediente en todo, Señor. Gracias por su salvación. En su nombre oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo creo que no hay nada más que decir. Vamos a hablar sobre la tentación. La tentación va un poco ligada a la prueba, porque cuando viene la prueba por parte de Dios, Dios no tienta a nadie. Una consecuencia es que nosotros mismos podemos ser tentados por nuestra propia concupiscencia o por parte del enemigo. Para mí esto es una prueba, estar aquí delante de vosotros, y espero que no lo sea para vosotros. Así que voy a poner dos ejemplos prácticos primero. Hace muchos años trabajé en una empresa de pinturas y tuve la oportunidad de conocer al que para mí creo que ha sido el mejor pintor que he conocido, y era mi encargado general. Si tú tenías un problema, acudías a él y le decías: Fidel, mira, tengo este problema, no podemos hacer la faena de esta manera o de tal manera, porque pasa esto, esto y esto. Él, como ya había pasado por ello, había trabajado muchos años: no te preocupes, Jordi, no pasa nada, vamos a hacerlo así, como tú dices, te entiendo perfectamente. Sin embargo, años más tarde trabajé en una empresa que tuvo la lúcida idea de mi jefe de poner de jefe de equipo a una persona que era su primer trabajo. Y esta persona, pues, comenzó a tomar decisiones, lo cual nos perjudicaba bastante. Nos daba más trabajo y era más costoso para la empresa también. Tú le decías el problema que había y él te decía: esto es lo que hay. Creo que es obvio el paralelismo. Uno había pasado por toda la transición de haber estado trabajando en el oficio y podía entender a los que estaban por debajo de él. El otro no. El otro no había pasado por ninguna dificultad, no había pasado por la experiencia, por lo tanto no te podía entender. El propósito principal de la encarnación del Señor fue la redención del hombre. Y como representante del hombre era necesario que el Mesías fuera hecho según nuestra semejanza. En Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, si no, no podría haber sido tentado. En Santiago 1:13, porque en Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero la naturaleza del Señor era sin pecado, en contraste con la nuestra. Así que si debemos andar como Él anduvo, ¿cómo afrontaba el Señor como hombre las tentaciones? Aunque Él no tenía una concupiscencia como la nuestra, sí vivió en este mundo lleno de vanagloria y pecado, y fue asaltado por el mismo diablo. A nosotros nos basta con nosotros mismos para ser tentados. No necesitamos al demonio, no necesitamos a sus súbditos. Nuestro propio corazón, si lo dejamos a la rienda suelta y fuera de la misericordia del Señor, tiende a ser tentado. Voy
Los pasajes que he leído eran Hebreos 2, 17 y 18 y el capítulo 4 y versículo 15 y 1 Juan 2, 6. Pero vamos a ir al pasaje principal, que es la tentación del Señor. Y si podéis abrir en Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús comienza su ministerio de una forma muy dura. Yo le llamo el ministerio resumido de la vida de Jesús en la tierra. En el versículo 1 dice que Él es llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás al desierto. Durante 40 días en el desierto. Tenemos dos etapas. Entendemos que por los otros evangelios, que no fueron solo 3 tentaciones, sino que Él fue tentado durante esos 40 días también. En Marcos se nos da el detalle de que además estaba con las fieras. Y la segunda etapa vamos a decir que es al final de este periodo, cuando Él tiene hambre. Vamos a ver tentaciones graduales, de menos a más, desde lo físico, pasando por lo emocional y acabando por lo espiritual. En las 3 tentaciones, Satanás comienza con la frase: si eres hijo de Dios. Él no duda de quién es Jesús, más bien lo que él sabía quién era Jesús. Él intentó matarlo mediante Herodes cuando nació. También los demonios gadarenos sabían quién era. Y con Pedro también, cuando intenta disuadirlo de tomar el camino hacia la cruz, le dice al Señor, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Satanás sabe quién es Jesús, no es una duda la frase, sino que él quiere disuadirlo de su condición de hombre, que depende totalmente de la gracia del Señor. Y utilizar su poder divino para salir de la dificultad. Si esto lo hace, si él lo hubiera hecho, quedaría totalmente invalidado como hombre perfecto para la redención del hombre, para poder ser sacrificado en sustitución nuestra. En el versículo 1 comienza con una palabra que seguro a Josué le encanta, que es entonces. Y vemos qué es lo que pasó anteriormente. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Leo del capítulo 3 en el versículo 13. Para ser bautizado por él. Mas Jesús se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí como Jesús tiene el reconocimiento de Juan el Bautista, y él más tiene la exaltación del Padre de que él es su Hijo amado, no hay uno como él. Por lo que dice Satanás,
él debía de estar por ahí, andando y siguiendo los pasos de Jesús, es obvia. Recuerda un poco a la historia de Job, cuando Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay ningún hombre como él en la tierra? Y aquí vemos a Satanás que asalta a Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, y alude a lo que el Padre había dicho de él en la narración de su bautismo. Vemos que Satanás quiere inducir a Jesús a utilizar su poder, y vemos cómo utiliza esto para querer hacer que tropiece. El contraste es muy referente a lo que la gente creía del Mesías en esa época. Ellos pensaban que aparecería en Jerusalén rodeado de gloria, pero Dios piensa totalmente lo diferente a los hombres. O sea, en vez de Jerusalén, tienes el reconocimiento de Juan el Bautista, tiene su propio reconocimiento y lo lleva a un destierro, a un desierto durante 40 días. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en la vida que nos va todo muy bien, nos va en el trabajo perfecto, tenemos una salud de hierro, y por lo que sea, de repente viene una prueba muy grande, una enfermedad, algo que no entendemos, y pedimos explicaciones al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto ahora? No lo entiendo, Señor. Jesús no era así. Jesús hizo la voluntad del Padre, se sometió al Espíritu y fue al desierto, llevado por el Espíritu. Deberíamos de preguntarnos, cuando nos va bien, preguntarnos estas cosas: ¿por qué, Señor? No lo solemos hacer. En Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y en Isaías 45:7 dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Supongo que todos conocéis a Paul Washer. Él dice una frase que dice: todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia de Dios y aprender que su gracia es diferente. Así que si la adversidad viene de parte de Dios, debo de ejercer fe y confiar que su fin es bueno para mí. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hace poquito que Daniel aprendió a llevar la bici con 2 ruedas. No había estado llevando 4, pues le quité una. Él podía tener la actitud de decir: pero papá, 4 ruedas, le quitas la tercera, que fea queda la bici, podía tomárselo así, pero él no. Él confió en que eso era un bien para él. Al final le quité la 4ª y se cayó, como cualquier niño, se cayó una vez. Él lloró, yo lo animé, lo consolé, y él, en esa confianza de que sabe de que todo lo que yo haga por él va a ser bueno para él, el fin es bueno. Él confió, no se rebeló. Podría haber: mi padre es cruel, ¿qué me hace? Me ha quitado las 2 ruedas, quiere que me caiga. Podría verlo desde esa perspectiva, pero él sabía que era un bien. Él maduró. Ahora lleva una bici súper rápida con 2 ruedas. Dile ahora si quiere volver a las 4 ruedas. No vale, es opción. La prueba por parte de Dios tiene este propósito: hacernos madurar y probar la fidelidad de la persona. En la tentación de Jesús, Dios no prueba a su Hijo, Dios no necesita probarlo, Él sabe que es perfecto. Él muestra a su Hijo perfecto. El tentador intentará que el Hijo del Hombre falle dependiendo exclusivamente de la gracia del Padre en su provisión de lo material, y atajando el camino de su gloria, a su gloria, sin tener que pasar por la cruz y las carencias de un hombre, quedando invalidado para la representación del hombre. ¿Qué es lo que hacía Jesús mientras ayunaba 40 días? Y podríamos hablar de Elías, podríamos hablar de Moisés, pero no quiero entretenerme. Vamos a centrarnos en lo que hacía el Señor.
Pues hay un pasaje que arroja mucha luz y es parecida a la situación, porque él sabía que se iba a quedar de nuevo solo y era una situación angustiosa y adversa, y la más adversa que un hombre puede llegar a experimentar, y se halla en Mateo 26, del 30 al 46. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, bueno, voy a adelantar. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, yo creo que en esos momentos el Señor otra cosa no podía hacer. O sea, estaba orando, dedicado totalmente al Padre, mientras era tentado durante esos 40 días por Satanás. Entendemos que 40 días una persona no puede estar ayunando. Ahí había un milagro por parte del Señor, que en esos 40 días la necesidad básica de ser alimentado mediante sólidos pues está desinhibida. Pero sí que el Señor nos dice en el versículo 2 y 3: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, tuvo hambre. Tú imagínate tener hambre después de 40 días. Y si dice que tuvo hambre y Satanás lo tentó y le dijo, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si lo tienta con esto, es porque realmente tenía mucha hambre. Tanto que dependía de eso para poder sobrevivir como hombre. Tenemos que entenderlo, que estaba en un desierto. O buscaba la comida o se moría de hambre. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que hace es citar Deuteronomio 8:3, y vamos a ir a verlo porque arroja mucha más luz si lo leemos ahí. Leeré desde el 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, ahora arroja mucha más luz si lo leemos así, porque ningún otro pasaje del Antiguo Testamento se podría haber adaptado mejor al propósito que tenía el Señor en su respuesta. Israel no pasó 40 días, sino 40 años en un desierto, donde no había medios humanos para la subsistencia, sin pasar hambre, habiendo recibido de Dios provisiones con el propósito de probar en todas las edades que el sostén del hombre no depende de lo material, del pan, sino de la firme palabra de Dios, que promete y garantiza todo el cuidado nuestro necesario del día a día. Como hijo de Dios, ¿podía convertir las piedras en pan? Sí, claro que podía. ¿No alimentó a 5.000 personas y a 4.000? Claro que podía. ¿Pero por qué no lo hace aquí? Porque el propósito no es lo que haga como Dios, sino qué es lo que tiene que hacer como hombre.
y es esperar la promesa de la provisión del Señor. Y esto nos enseña en cuanto a nosotros a que tenemos que confiar en el Señor. En cualquier situación que pasamos, el Señor provee. Un fenómeno que ha ocurrido durante la crisis que hemos pasado ha sido que han aumentado los delitos de necesidad. La gente está desesperada por tener el sustento, pues son personas que no tienen al Señor. El Señor te garantiza, más allá de la extenuación, que Él va a proveer la salida. Satanás ha intentado atacar a lo físico, al cansancio del Señor. ¿Cuántas veces no nos pasa que por cansancio estamos, por ejemplo, en el trabajo, estamos súper cansados, estamos haciendo algún trabajo, no está saliendo bien todo, estamos cansados, y estamos con alguien y de repente le hablamos, dame ese martillo, o dame eso, o tenemos mucha hambre en casa y estoy esperando la comida. Después nos disculpamos y decimos, es que no era yo, estaba tan cansado que no pensaba. Sí, eras tú, claro que eras tú. El Señor fue templado en su respuesta. Y quiero que apuntéis esta palabra, templado. Lo contrario sería desenfrenado. O sea, si nosotros hubiéramos estado en la situación del Señor, yo creo que le ponemos aceite a las piedras y las mordemos. O sea, es así, nos hubiéramos arrojado hacia ellas. El Señor no era así. Es importante cuidar cuando estamos cansados, estamos estresados, estamos pasando por una situación en que no estamos al 100% mentalmente, cuidar nuestro corazón. Porque podemos llegar a decir cosas o a hacer actos que después nos arrepentimos. Así que tenemos que tener calma, como tuvo el Señor. Él tuvo templanza, y quiero que nos quedemos con esta palabra. También tuvo fe y paciencia para recibirlas, porque él sabía que recibiría las promesas del Señor de tener sustento. En la segunda tentación, vamos a ir de nuevo al pasaje. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Satanás ahora lo que hace, si tu confianza está en la palabra del Señor, pues yo la voy a utilizar también. He sentido el poder de la palabra del Señor, ahora voy a probar el efecto de la palabra del Señor utilizándola con él. Él lo que hace es citar el Salmo 91, versículos 11 y 12, y omite, si todos lo sabéis, en todos sus caminos, en todos tus caminos. A Satanás le interesa omitir esto, bien porque no es un camino que Cristo tenga que andar, tirarme del pináculo del templo, bien porque no se adapta al propósito de que Jesús se lance al vacío. Jesús le responde, escrito está también, y cita Deuteronomio 6:16 que narra lo acontecido en Éxodo 17 del 1 al 7. Ponemos en Deuteronomio. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y ahora leeremos en un momento lo que ocurrió allí.
Toda la congregación de los hijos de Israel partió desde el desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo y Moisés. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, esto significa rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué triste, ¿verdad? A esas alturas tenían que probar si el Señor estaba con ellos o no estaba. Habían salido de Egipto, de una dura servidumbre en Egipto, y porque en ese momento no tenían agua, se quejan contra el Señor y tienen que probar a ver si el Señor está con ellos o no. Habían perdido de vista dónde habían estado y estaban perdiendo de vista dónde tienen que estar en el futuro. A nosotros nos pasa lo mismo también. El Señor envía a su Hijo, muere por nosotros, el Señor ha adaptado toda la historia de la humanidad para que personalmente, por mí, por ti, seas salvo. Viene un momento de prueba y nos quejamos en contra del Señor. Perdemos de vista dónde hemos estado, perdidos, y perdemos de vista lo que el Señor ha ganado para nosotros. Cuando nos debiera bastar solamente con la salvación. Si no recibiéramos nada del Señor, si incluso nos muriéramos de hambre, es que no podríamos quejarnos. Si algo tan grande como la salvación, es que no podemos dudar del Señor. Jesús le responde, Espíritu está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y tengo que poner a prueba la fidelidad de Dios, dudando de su protección y cuidado. Pues esto es tentar al Señor. Haciendo esto me priva del derecho de pedir su ayuda. Tenemos que pedir misericordia porque no lo merecemos. En Gálatas 6, del 7 al 9, es bien conocido, es una ley bíblica. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. He puesto el ejemplo de la crisis. Yo podría haber, cuando estaba sin trabajo, podría haber robado, haber caído en la tentación y robar. O sea, no he confiado en la provisión del Señor y ahora me veo en una situación peor. ¿Tengo el derecho de pedir ayuda al Señor? Puedo pedirlo, pero si pido misericordia, y tenemos que entender que la palabra misericordia estamos diciendo que no merecemos. Si el Señor no nos diera lo que hemos pedido, tenemos que conformarnos. Cuando pedimos algo con misericordia, pidiendo la misericordia del Señor, a la vez estamos diciendo que si no lo recibimos, está bien, porque lo merezco. ¿Por qué lleva Satanás a Jerusalén, a Jesús? Pues tiene que ver mucho en la situación donde estaba, en el desierto. Si el Mesías, ¿cómo vas a estar? Si eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a estar en el desierto? Aquí nadie te ve. Si tú eres el Mesías, te tienes que dar a conocer, como dijeron sus hermanos. Lo lleva a la ciudad del gran rey, a su ciudad, a Jerusalén. ¿Y por qué lo lleva al pináculo del templo? Ahora bien, ¿hay alguien aquí que sea un poco futbolero? ¿Tú, Francis? Si yo te digo, Francis, el martes que viene te llevo al Camp Nou, ¿qué significa eso?
te voy a llevar a una hora determinada en que seguramente hay un partido de fútbol, porque es absurdo decirte, te llevo al Camp Nou un martes por la mañana. Seguramente que quedaremos 8:20 por ahí. ¿Por qué le lleva Satanás al pináculo del templo a Jesús? Bueno, aquí hay una tradición en que, ¿para qué sirve el pináculo del templo? El pináculo del templo estaba, si sabéis más o menos cómo era Jerusalén y la explanada del templo, lo más externo del templo era el atrio de los gentiles, y dijéramos que al oriente, donde nace el sol, está el pórtico de Salomón, y en la esquina está el pináculo del templo, que da justo abajo está el Valle del Cedrón. Es un lugar muy alto, porque está el muro, más lo que es el torrente, que es como un pequeño acantilado. El pináculo del templo sirve para, cada día estaba estipulado por la ley de Moisés, por mandato del Señor, de que debía de haber un sacrificio matutino y el de la tarde, por los pecados del pueblo. El pináculo del templo es realmente como si fuera la torre de un vigía. Subía un levita antes del amanecer. Entonces, cuando salía el sol, cuando llegaba los rayos del sol al valle de Hebrón, entonces eso ya se podía decir que ya era de día. Entonces ya se podía comenzar con el sacrificio, y justo después se abrían las puertas del templo y la gente entraba para adorar. Pues según el Talmud, ahí se escriben, son comentarios sobre el Antiguo Testamento y tradiciones de los judíos, el Mesías aparecería ahí, en el pináculo del templo. Y él les sometería ahí a todos los gentiles, a los judíos. O sea que Satanás estaba intentando motivar a Jesús a que hiciera eso, para que seguramente, yo creo que por los comentarios, y seguramente si lo llevó al pináculo del templo, puede ser, yo no lo voy a asegurar, que fuera justo después que este levita se fuera. Entonces, si él se lanza al vacío y se queda levitando, pues todos lo recibirían como el Mesías glorioso que ellos esperaban. La tradición era muy cruel con los gentiles. La verdad que cada judío tendría unos 2.800 gentiles de esclavos para cada uno. Pero el Señor es bueno. Es bueno, es benevolente, es benigno. Y también quiero que nos quedemos con estos adjetivos. Jesús tuvo sed, tuvo hambre, estuvo triste, Jesús tuvo ira, pero hay un sentimiento humano que Jesús no tuvo, y hace poco lo escuché en boca de otro predicador, y es que no tuvo autocompasión. Jesús jamás tuvo compasión de sí mismo. Y él aparecería en Jerusalén, aparecería en Jerusalén como un rey, pero no como Satanás quería. Dice en Zacarías 9:9, cita a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y quiero que nos quedemos con esta palabra también, y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y quiero mencionar al ejemplo de David de no tomar una decisión rápida en cuanto a algo que nosotros dejarnos llevar por las emociones. A veces cometemos el error de dar prioridad a aquello que nos gusta, que nos emociona. Pasa muchas veces entre nosotros mismos. Yo lo digo a modo personal, cuando hacemos un culto libre, muchas veces quieres compartir. Te tienes que vigilar si es algo emotivo lo que estás sintiendo, o si realmente surge del corazón y te lo ha dicho el Señor, te lo ha puesto el Señor en tu corazón. Porque si no, estás pecando, estás dando lugar a la carne. David tuvo la oportunidad de atajar el camino a su reino en 2 veces. Tuvo la vida de Saúl 2 veces. Pero David se sostuvo y
y no quiso, porque no era la manera en que Dios lo había establecido. David sabía que si no debías de maldecir a un príncipe de tu pueblo, mucho menos tienes que poner la mano encima de él. También otra nota es en cuanto a Jesús, dice, escrito está también. Debemos de conocer toda la Escritura, porque una simple enseñanza nos puede hacer, aislada de otra, nos puede llegar a errar. Tú puedes creer en Jesús como tu Salvador, pero ¿cuántas personas no creen en Jesús como su Salvador? Muchas. ¿Y cuántas van a ir de ellas al infierno? Muchas. Jesús, cuando comenzó a predicar el Evangelio, empezó a predicarlo diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Veis dónde quiero llegar? O sea, no es lo mismo tener fe que arrepentirse y tener fe. Está algo incompleto en la enseñanza. Si no hay un cambio en tu vida, si tú no quieres cambiar en cuanto a tu estilo de vida delante de Dios, de nada sirve tu fe. O sea, está incompleto. La enseñanza del Evangelio ahí está incompleta. Lo pongo de ejemplo para lo que quería transmitir. La tercera tentación, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el versículo 8, en Lucas, se nos da el detalle de que fue en un momento en que al Señor se le abrió esta visión, como si fuera en un abrir y cerrar de ojos. Lo llevó a un monte alto porque quizás quería favorecer el efecto que quería producir en él. En el versículo 9... En el versículo 9, cuando dice: todo esto te daré si postrado me adorares, vemos a Satanás que en las otras tentaciones tiene en la segunda tentación una aparente piedad, pero en esta no, en esta ya se da a conocer. O sea, él no quiere un reino mesiánico de Jesús, él quiere un reino satánico. La Escritura lo llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el que tiene el imperio de la muerte. Cuando dice que a mí me ha sido entregada, Satanás no dice algo que carezca de verdad, en contraste de las otras dos tentaciones. El hombre está vendido voluntariamente al poder del pecado y a su dominio, y ha sido el hombre voluntariamente que deja de seducirse por este sistema mundano que el maligno ha creado alrededor suyo. Leemos en 1 de Juan. Del 15 al 16. No veis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Señor tenía muy claro que, cita Deuteronomio 6, 13 y 14, porque para Él es Dios el único digno de adoración. Jesús no quería un reino terrenal, sino un reino celestial. Jesús mismo enseñaría a sus discípulos: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo me imagino un poco a Jesús cuando estaba en ese momento de que Satanás le muestra todo en la gloria del mundo, lo que para él es la gloria del mundo, todo, o sea, reinos, ejércitos, todo lo que pueda haber. Y yo creo que Jesús vio el cielo y dijo: hacer la voluntad del Padre es lo único que realmente importa. Todo lo que hay en el mundo es
es pasajero, pero lo que es celestial es eterno. En el versículo 14 de Deuteronomio 6, un versículo después del que cita el Señor, detalla el mandamiento a no tener dioses ajenos, algo que quita la primacía y el solo derecho a adorar a Dios únicamente en tu corazón. Y Jesús, desde luego, que no se inclinó al Dios de este mundo. Hemos considerado cómo obra Satanás en la tentación, aprovecha la debilidad física que puede afectar a nuestra emoción, a nuestro deseo, después directamente va con él a las emociones, con lo que ven nuestros ojos y excita nuestros deseos. Y por último, va allá donde tenemos que adorar al Señor, en el corazón. Su obra comienza de fuera a dentro. La obra del Señor comienza de dentro hacia afuera, del corazón al cuerpo. Nuestro físico y nuestras emociones son canales de expresión de nuestro corazón. Según sea la motivación del corazón, así lo vamos a reflejar en nuestras acciones. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y más tarde el Señor enseñaría en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El éxito del Señor es que su corazón estaba lleno del conocimiento de Dios, de la palabra del Señor. En todo cometimiento de la tentación de Satanás acudía a lo que llenaba su corazón, y eran las Escrituras. Y lo que a él le motivaba era hacer la misión que el Padre le había encomendado. Y eso era lo que a él le motivaba. Más adelante, cuando se le acerca a un escriba, le dice en Marcos 12:28: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondió rápidamente: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, y anotamos esa palabra también, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En Deuteronomio 6:6 continúa: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vuelvo a citar Lucas 6:45 que he leído antes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús ama al Padre y es por ello que lleva a cabo su obra. El gran mandamiento muestra la obra de Dios en el hombre, que empieza en el corazón y acaba en lo físico. Actúa según lo que tengas en tu corazón. Continúa en Deuteronomio 6:7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Perdón. Da igual. Y bueno, no hay mucho más que decir. Es la importancia que tiene y lo vital que es comer de la palabra del Señor. Si tu corazón la llena la palabra del Señor, pues todo lo que hagas va a estar influenciado por la voluntad del Señor. Si tú conoces su voluntad, actuarás según lo que tú has guardado en tu corazón. Por eso he citado el Semá, o el gran mandamiento, en que comienza en el corazón y después actúas. Tú enseñas cuando tú lo aplicas primero en tu corazón. Si no lo aplicas en tu corazón, no va a haber una consecuencia. Satanás actúa de una forma diferente. Él actúa con los deseos de nuestros ojos. O sea, él primero quiere quiere lo externo. Quiere que cuando tú haces algo, por ejemplo, tu concupiscencia está motivada a que los demás te vean. Sin embargo, el Señor, vemos el ejemplo del Señor.
como en un desierto él era fiel, donde nadie lo podía ver. En el versículo 11, volvemos al pasaje que estamos. Vemos el final. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Y al final es Dios y quien da la salida. Es fiel a sus promesas de que enviaría su sostén. Cuando vemos aquí que dice que los ángeles le servían, tenemos que coger un poco de ejemplo cuando Jesús va a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma. Él la sana y dice que entonces ella le servía. Pues es este concepto. ¿En qué le servía? Pues en el sostén que necesitaba, en sus necesidades físicas, en todo lo que necesitara. Y vemos la gracia del Señor, que al final Él envía la salida. Y pero me es inevitable acabar aquí, porque no sería esta la última vez que Jesús vendría en ángeles y le serviría. Pero me acabo de liar. Es que tengo un montón. Perdón. Hemos visto cómo es el Señor, al final, que en su gracia provee de la salida. Y leemos un pasaje muy famoso que en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El fin es buscar la misericordia del Señor, que Él es bueno y por gracia somos salvos de la tentación también por Él. El Señor en su oración mandó de que teníamos que pedir que no entráramos en tentación. En la medida de lo posible debemos de evitarla. Y como he dicho, me es inevitable acabar aquí, porque cuando vienen ángeles y les sirven, habría en otra ocasión que vendrían también ángeles y servirían al Señor. Y vamos a ir a Lucas 22:43. En un momento muy duro de prueba también. Y leeremos desde el 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aquí acabo. A veces cuando somos probados por parte del Señor, y digo probados, no digo tentados, porque es Satanás quien tienta o nuestro propio corazón. Ahora quiero que pensemos en la prueba. A veces vamos a orar y no va a ser un no por parte del Señor en ese momento. Y vamos a tener que pasar la prueba. Porque no estamos aún maduros. No hemos llegado a la madurez que el Señor quiere en ese momento, y vamos. Lo que sí que es cierto es que nos va a ayudar durante la prueba. Vamos a ir a Hebreos 5 del 7 al 9, donde habla sobre esta
sobre este momento que el Señor estaba pasando. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y voy a concluir, si debemos andar como él anduvo, ¿cómo anduvo Jesús en la tentación? ¿Cuál era su actitud? Pues su actitud era de obediencia, sin plantearse si era lógico o no lo que era la voluntad del Señor. Lo hemos visto en el versículo 1. Su actitud fue de templanza, de fe, paciencia, fue benigno, fue bueno, fue manso, fue paciente, fue manso, tuvo amor. Y esto nos recuerda lo que está escrito en Gálatas, acerca de los frutos en Gálatas 5, en cuanto a los frutos del Espíritu. A nosotros hemos leído al principio que debemos de andar como él anduvo, y él anduvo obedeciendo al Espíritu. Y él en su misericordia nos ha dado su Espíritu. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, es obvio que si queremos evitar la tentación, de que si queremos ser ayudados, lo primero es evitar las obras de la carne. El Señor nos dejó ejemplo con cuál era la actitud y cómo se debía de proceder con la tentación. No solo andó en el Espíritu, sino que también tenía el corazón lleno de la palabra del Señor. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también tenía una vida de oración pidiendo no ser tentados y perdónanos nuestros, en Lucas 11:4 dice: y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y durante la prueba también nos enseñó a pedir que no seamos tentados en caer, en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y resumiendo, pues espero que hayáis tenido paciencia y que la prueba haya sido... La verdad que estaba nervioso, pero quería que... A mí personalmente este pasaje me ayudó mucho durante 7 años que pasamos muy duros de crisis. Y debemos de confiar en el Señor. Cada uno tenemos nuestras pruebas por parte del Señor. Y nuestra carne y el enemigo va a querer tentarnos. Y va a querer que desconfiemos de la promesa del Señor de que Él va a dar su salida. No sé por qué lo que podéis estar pasando ahora vosotros, pero a lo mejor es una prueba que dura muchos años, pueden ser meses. El patrón que nos ha dejado el Señor es que Él dice que por el gozo puesto delante de Él fue obediente hasta la muerte. O sea, el gozo, lo que nos tiene que motivar es hacer la voluntad del Señor. Si perdemos esto de vista, pues vamos a fracasar y tenemos que pedir gracia en la tentación, porque por nuestras fuerzas no podemos. Es por eso que el Señor nos ha dado de su poder mediante su Espíritu y nos ha dado su palabra. Y esto es lo que nos da la salida. Si intentamos salir de nuestro propio desierto mediante nuestras fuerzas, vamos a caer desmayados. Necesitamos la gracia del Señor y si esperamos en Él y Él nos da la ayuda, que es la meta, Él va a recibir la gloria. Así que a Él sea la gloria y la honra.